Hola amigos, Dios les bendiga en esta mañana. Le damos las gracias a Dios que estamos nuevamente juntos, mi esposa y yo. Y gracias a Dios que eh, estamos contentos porque gracias a Dios también ya José está bien y ya se reincorporó a su internado. Mi esposa ya está de regreso y estamos, gracias a Dios, bien. Muchas gracias a todos nuevamente por sus oraciones. Y pues vamos a compartir el devocional de este tema de todavía del mes de noviembre, el tema número 4, y se llama Reconoce la soberanía de Dios. Vamos a orar, le voy a pedir a mi esposa que hagamos una oración. Pues gracias, Señor, por esta mañana que nos das. Gracias por todas tus bendiciones. Y en este día queremos poner en tus manos este devocional. Queremos que sea de bendición. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado en todo momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El enfoque de este tema dice, la gracia de Dios acompaña a quien reconoce su soberanía y le obedece. La gracia de Dios acompaña a quien reconoce su soberanía y le obedece. Y bueno, ese es el enfoque. Voy a leer el contexto. Dice, gracias a Daniel y a sus amigos, Nabucodonosor reconoce a Dios y lo alaba, sin embargo, no lo acepta como su Señor. Entonces, en pleno apogeo de su reinado, tiene un sueño que lo deja inmerso en la congoja. Se trataba de un árbol tan alto que llegaba al cielo y tan frondoso que podía albergar animales y aves. Pero un vigilante santo desciende del cielo y derriba el árbol, cortando todas sus ramas y frutos. Este sueño representa el juicio de Dios por la arrogancia del rey. Aquí vemos que Daniel cumple una doble función con sabiduría, la de siervo de Dios y de criado del rey. Dios es el soberano de la historia. Él levanta y destruye a los reyes de las naciones. Y bueno, hemos estado leyendo el libro de Daniel y aquí podemos ver cómo en este capítulo 4 Nabucodonosor está testificando de lo que él tuvo que pasar para poder reconocer la soberanía de Dios, ¿verdad? Él tuvo que pasar cómo Dios le hablaba a través de los sueños y cómo él buscaba la interpretación de esos sueños en los magos, en los adivinos y con los caldeos, y no encontró una respuesta, una interpretación de esos sueños. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, no las puede discernir, ¿verdad? Pero el espiritual sí, y en este caso fue a través de Daniel que él pudo tener la interpretación de esos sueños y también la dirección y la advertencia de parte de Dios a través de la vida de Daniel para la vida de Nabucodonosor, ¿verdad? Y esto hoy en día es aplicable también para nuestras vidas porque a través de su palabra Él nos puede dar la dirección hacia donde Él quiere que nosotros vayamos, que corrijamos cosas en nuestra vida. Y en este caso fue en la vida de Daniel, en la vida de Nabucodonosor, su soberbia. Él se llenó de soberbia y él dice en el capítulo 4 que él le conviene declarar lo que el Altísimo, lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Un testimonio de lo que él tuvo que pasar para poder entender y reconocer la sabiduría de Dios. Bueno, vamos a leer el pasaje de esta mañana. Está en Daniel capítulo 4, versos del 28 al 37. Y
Daniel antes le había advertido, le daba una advertencia a Nabucodonosor, y bueno, podemos ver que él soñó de este gran árbol que estaba tan alto. Dice que era un árbol floreciente que se podía ver, dice, crecía. Dice que estas fueron las visiones de mi cabeza, dijo Nabucodonosor, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne, ¿verdad? Todo esto, y dice, y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyase a las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, ¿verdad? Todo esto, el verso 15 dice, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre las hierba de la tierra. Mas la cepa de sus raíces, dice, dejaréis en la tierra. En este día, el título se llama la cepa señal de la restauración. La cepa, dejar las raíces, dejar el tronco, ¿verdad? Pero en este caso el tema se llama tema número 4, reconoce la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces, este sueño estaba hablando de este árbol, representaba la vida de Nabucodonosor en todo su poder, y Daniel le advierte, le dice que pues, por tanto, le dice a ver, déjame ir ahí. Por tanto, rey, acepta mi consejo, le dice Daniel, tus pecados redime con justicia. Estamos ahí en Daniel 4:27, le dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Le dice, eso es lo que Daniel le dice, ¿verdad? Le explica que este vigilante santo es el Señor, que vendría a quitar sus ramas, a bajar su soberbia, ¿verdad? Para que él entendiera, el propósito era que él reconociera la soberanía de Dios. Y bueno, vamos a leer, dice que después de un año de esta advertencia, ahorita vamos a entrar ya estamos en Daniel 4. Ok, 4:28 dice, después de esto dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, o sea, después de un año de que Daniel le había dado esta interpretación y esta advertencia, dice, al cabo de 12 meses, Nabucodonosor estaba en el palacio y él dijo estas palabras, ¿verdad? Dice el 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice que esto de alguna manera se jactó Nabucodonosor, y dice, y aún estaba la palabra del rey en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Dice, así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él
quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de aves, ¿verdad? Todo esto sucedió para que Nabucodonosor reconociera la soberanía de Dios y quitar de él la soberbia. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo hasta que se cumplió la sentencia que se había dado sobre Nabucodonosor, porque no se arrepintió, porque no dejó de hacer maldades. Dice aquí que pues se cumplió esto y tuvo que pasar, ¿verdad? Ese tiempo viviendo como si fuera un animal, ¿verdad? Y vemos que a través de esas circunstancias él reconoce ahora que Dios, ¿verdad?, es soberano, y empieza a alabarlo y a engrandecerlo y a glorificarlo. Y hay algo que a mí me llama la atención, es que cuando pasamos aflicción, ¿verdad?, así como el hijo pródigo volvió en sí, y aquí también este rey reconoce la grandeza de Dios, y que ya no todo es por sus fuerzas, por su poder, sino ahora dice, ¿verdad?, que en el dice en el versículo 34, ahí dice que bendijo a Dios, lo alabó y le dice, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y luego en el 35 dice, no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. Ahí está reconociendo la soberanía de Dios. Y también vemos que cuando él ahora glorifica y exalta a Dios, pues le es añadida, es restablecido su reino, y le es añadida mayor grandeza. En cómo fue advertido este rey y no hizo caso, él pudo ver el poder de Dios a través de Daniel, a través de sus amigos que fueron sacados del horno de fuego. Y en su momento como que reconocía a Dios, pero después se olvidaba. Y vemos que el orgullo, ¿verdad?, y la soberbia nos separan de Dios. Por eso el Señor nos dice en 1 de Pedro 5, del 5 al 6, dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y fue lo que pasó, ¿verdad?, que cuando Él se humilló, el Señor lo exaltó. También en Romanos 12:3 le dice Pablo a los romanos que no tengan más alto concepto de sí que el que se debe de tener, ¿sí? Y eso pues también nos habla a nosotros, ¿verdad?, que no nos jactemos. A veces hasta como cristianos, ¿verdad?, nos jactamos, pero no debemos de decir, bueno, pues yo soy cristiano y no sé, empezamos a jactarnos, pero debemos de compartir el evangelio, debemos y exaltar el nombre de Jesús. Como lo decía Nabucodonosor, conviene que yo declare las cosas que Dios ha hecho conmigo. Y es importante que donde estemos nosotros podamos compartir la palabra, compartir
que Dios les ama, que Dios tiene un plan para la vida de cada persona y que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque podemos evitar muchas situaciones cuando nosotros nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios. Así es, y como dice el enfoque, tendremos la gracia de Dios cuando reconocemos su soberanía. Pues las aflicciones nos permiten ver la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces, pues la invitación es a que tomemos en cuenta a Dios en nuestras vidas, que reconozcamos que todo lo que somos, lo que podemos hacer es por su gracia y no nos jactemos, ¿verdad? De nuestra fuerza, de nuestro poder, de nuestra sabiduría y de nuestra inteligencia, sino que siempre exaltemos y glorifiquemos a Dios, que Él es el que nos da la gracia, el favor y el poder, y el poder. Riquezas. Todo lo que somos, ¿verdad? Es por Él, y damos las gracias a Dios porque tenemos esa bendición de poder volvernos a Él. Y en toda, Él permite ciertas circunstancias, aflicciones en nuestra vida y tienen un propósito, como en este caso, es que reconozcamos la soberanía de Dios y que Él está en control de todas las cosas. Dice en el Salmo que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, si no tomamos en cuenta a Dios, nuestra casa se puede caer en cualquier momento. Es vano, dice, no tiene un fundamento firme. Ok, amigos, pues Dios les bendiga. Consideremos a Dios en nuestras vidas, leamos su palabra, oremos y siempre busquemos a Dios, exaltarle a Él. Así es. Pues, hay una cita en Romanos 11:46 que dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria, la honra. Amén. Amén. Pues nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga a todos y que el Señor sea exaltado y glorificado a través de cada uno de ustedes. Amén. Hasta la próxima.